Paso diciembre 2024 Bahía Blanca a agosto 2025 Bahía Blanca. Diciembre 2024, Trump financia el Instituto Cultural de Bahía Blanca y escuelas públicas de Bahía Blanca como las de Corrientes 1200, ¿sí? Que está ahí la Orquesta Sinfónica y demás. Bien, después, eso fue diciembre. Febrero 2025, plenario para docentes, sería capacitación docente, febrero 2025, quizás último febrero, marzo. Inspectores dan un discurso utilizando palabras del tipo violencia sexual, un discurso violador de parte de inspectores en febrero-marzo 2025. Sí, plenario docente, acá cerquita en el centro, no recuerdo qué escuela era, pero por supuesto ahí con el inspector y el director de siempre. ¿Sí? Bien. Discurso violador, salgo, la gente empezó a ofuscarse, bocinazos, ¿qué había pasado? Ese discurso violador del plenario docente estaba tapando y naturalizando, logrando invisibilizar la violencia sexual en el discurso del Trump, que hacía días anteriores había dicho en medios internacionales que Gaza iba a ser, que él se iba a adueñar, a apoderar de Gaza, que él, textual era que Trump iba a ser el dueño de Gaza, ¿sí? Ese fue el discurso de un tinte, de un tono violador, donde él iba a ser su dueño. Entonces, a partir de ahí, eso fue en enero, febrero 2025, febrero, los docentes, inspectores y directores que están en plenario 2025, por lo menos donde fui yo, van a poder dar cuenta que allí también se replicó un discurso violador para encubrir, para tapar, para naturalizar un discurso violador de parte de los gobiernos que utilizan la violencia sexual como arma de guerra. Los gobiernos, los dictadores y los gobiernos democráticos usan un discurso violador porque utilizan las violaciones y la violencia sexual como arma de guerra. Sí, esto sucedió, fue tan evidente, tan alevoso y tan evidente que la gente en las calles, ese día salí del plenario y la gente gritaba de los autos, había bocinazo, ruidazo, porque ningún papá y ninguna mamá iban a permitir que los inspectores y los docentes y los directores le hablen con un discurso violador a nuestros hijos y a mis estudiantes. Quiero avisar que yo salí de ahí y lo primero que hice fue avisar en vivo lo que estaba sucediendo, ¿sí? Por suerte eso en ese momento, a la gente mostrarse en contra, el gobierno de Kicillof te implementa una medida debatible, políticamente incorrecta o una violencia a través del Estado, ¿sí? Ahora, después espera a ver cómo reacciona la gente. Si la gente lo deja pasar, pasa y cada vez más la violencia va increyendo, ¿sí? La violencia va creciendo y escala la violencia. Ahora, si la gente se muestra en contra, si la gente no lo naturaliza, si la gente no es indiferente y no lo festeja, el chiste se termina cuando nadie festeja, el chiste se termina cuando nadie ríe, ¿sí? Entonces, el chiste se termina cuando nadie lo justifica, este tipo de violencia, hasta en el discurso en las escuelas públicas, ¿sí? ¿Y qué son las escuelas públicas? Las escuelas públicas de Bahía Blanca son las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires que están al mando del gobernador Axel Kicillof, ¿sí?
Él no puede desconocer esta situación. Por lo tanto, Bahía Blanca no es Cava, no es una ciudad independiente, autónoma de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, el gobernador no podía desconocer el financiamiento de Trump en diciembre, que trajo como consecuencia que cuando se reanudaron las clases en febrero-marzo, se hiciera campaña a favor de Trump en las escuelas. De hecho, hubo mucho bullying en lo que va del año 2025, hay mucha gordofobia, hay mucho bullying en las escuelas y mucha violencia de género en las escuelas, que es el arma de guerra que utiliza Estados Unidos. Estados Unidos utiliza como arma de guerra la violencia sexual, el bullying y también el hostigamiento y utiliza también como arma. ¿Por qué en Estados Unidos hay masacres en escuelas? Hay tanto bullying en Estados Unidos, ¿sí?, que los mismos niños, donde allá es legal tener armas, abren fuego a sus compañeros estudiantes. En Estados Unidos es algo que sucede cotidianamente, el bullying, y como los niños acceden a las armas legales, es que se desatan masacres, tipo la masacre que hubo acá en Patagones con Junior. Bueno, ese tipo de masacre que nosotros vimos solamente una vez en la Argentina, en Estados Unidos es moneda corriente, ya que el gobierno de Estados Unidos utiliza el bullying, la gordofobia, la violencia sexual, el discurso violador como también arma de guerra, así como el resto de los gobiernos y de las dictaduras utilizan las violaciones y la violencia sexual como arma de guerra. Fíjense, esos dólares que trajo Biden a la escuela pública, esos dólares que trajo Trump a la escuela pública también, no fueron gratis. Están instaurando la violencia sexual, la violencia de género, el bullying, el hostigamiento, el mobbing, ¿sí?, para naturalizarlo y legalizarlo, ¿sí? Y para eso un gobierno extranjero puede venir a invertir, sí. El tema es en qué, para qué, ¿sí? ¿Y quién recibe ese dinero? ¿Y a cambio de qué? Bueno, a cambio de hacer todo esto, naturalizar esto, donde la violencia de género ya sea algo natural, donde la violencia esté naturalizada, donde el mobbing sea naturalizado, donde el bullying sea naturalizado y donde la violencia sexual en un discurso violento y violador sea naturalizado. Y quedó en evidencia en febrero 2025. Sigue sucediendo. El jueves tuve situaciones muy complicadas que el viernes se intentaron replicar, pero es tan evidente que alguien financia a hombres para que me acechen, para que me asedien, para que me violenten, para que me violenten en mi lugar de trabajo, en la calle, en el colectivo, ¿sí?, en mi casa. Me ha sucedido que hombres